Ahí está, ahí estamos grabando. Cori Gómez, ahí está, bienvenida, perfecto. Ténganme paciencia con los chats, yo voy leyendo todo. Ahora las miro un poquito, a ver quién está conectada con cámara. Les agradezco que hayan venido. Igualmente saben que esto va a quedar grabado. Ahí está Iris, Cori, hola. Buenísimo. Muy contenta de estar otra vez con ustedes. Algunos ya me conocen porque cursaron conmigo Literatura 1. Muy bien, voy a poner el chat, después las vuelvo a mirar un poquito. Bien, díganme si ven. Ahora estoy poniendo en la pantalla alguna que me diga, una o dos, no hace falta todas. Ahí va. Muy bien, está en la pantalla el desarrollo de la clase para que nos vayamos preparando cognitivamente. María, Laura, Tere, bienvenidas. Sandra, Paula, Silvia, Valen, Vanina. Perfecto, pero díganme si lo ven. Estamos iniciando la clase. No usen compartir pantalla, siempre quédense acá. Yo tengo compartido este primer archivo que es el inicial y después Casa Tomada, pero esto me imagino que todos ya conocen el cuento o lo releyeron para el día de la fecha. Bien, recomendaciones, traten de estar siempre presentes aún en la distancia. En los foros traten de no abrir temas nuevos, sino que pueden consultar en los que yo voy abriendo. Esto no es algo caprichoso ni antojadizo de mi parte, sino que después, cuando pasa el tiempo y recordamos alguna consulta que se hizo previamente con referencia a algún tema en particular, y mi idea es que justamente puedan encontrarlo fácilmente, ¿no? Porque a veces si hay muchos temas abiertos, están muy diversificadas las ventanas y cuesta encontrar lo que se quiere buscar. Así que traten de no abrir temas nuevos, es decir, en vez de poner temas nuevos, sino responder entre los que ya están abiertos. Para los trabajos prácticos, recuerden, en los trabajos prácticos, cuando ustedes ya preparan el archivo para enviar, poner la identificación, por ejemplo, literatura 1, trabajo práctico 1 y al final el apellido o al principio el apellido, pero que el archivo que me mandan tenga en el nombre el apellido de ustedes. Si es un apellido, González, Pérez, como es mi caso, poner algún nombre más para identificarlos. Eso me facilita bastante cuando bajo los archivos y los guardo para corregirlos. La idea de esta primera videoconferencia es analizar el cuento desde la teoría literaria que se abordó en el cuadernillo y desde otras teorías que hemos visto en literatura 1 o los que se suman ahora en literatura 1 también presencial deben haber visto lo mismo, para tratar de transferir lo que es teórico al análisis literario concreto. Después de esto que yo voy a hablar, ustedes igualmente me pueden ir haciendo preguntas sobre lo que voy diciendo. Después de todo eso, igualmente abro un espacio de consultas generales por si quedó alguna duda, por si hay algo puntual que me quieran preguntar. Mientras nos dé la conexión, seguimos en este espacio. ¿Sí? Muy bien. Vamos a poner solo para que lo tengan presente, Casa Tomada de Bestiario 1951. El ejemplo es de aplicación de los conceptos. Yo la verdad que no quiero, saben que hacer un análisis exhaustivo de cualquier texto es imposible, y además que sobre este cuento hay muchísimo escrito. No es mi intención hacer un análisis completo, que por otro lado no es posible porque los textos se van abriendo en múltiples posibilidades. Pero sí, lo que quiero es acercarme al cuento para aplicar los conceptos teóricos que estuvimos viendo. Bienvenida, Tere, que te pudiste conectar. Y ver entonces todo esto que vamos leyendo, cómo se da en un cuento en particular.
Primero, y para repasar, ¿no? Lo que vimos en literatura 1, lo que vieron en literatura 1, partamos de lo básico que es las características del cuento, ¿no? Primero la brevedad, recordemos la brevedad, la acotación de la extensión, ¿no? Este cuento se lee de un tirón, esa tomada, sin que decaiga la atención del lector, ¿no? Tiene una expresión limitada. Después habíamos hablado siempre de orden cerrado o hecho único. En este cuento en particular, nada nos desvía del conflicto de los hermanos en la casa. Hay una palabra que se utiliza mucho que es centrípeto, es decir, que va hacia adentro el cuento. A diferencia de la novela que es centrífuga porque se abre en historias y subhistorias permanentemente. Este cuento en particular no presenta partes independientes, sino que es un todo homogéneo, y ese todo homogéneo incluye a los hermanos y incluye obviamente la casa, que está presente desde el título. Se da la unidad de construcción, recuerden que era una unidad que podíamos desglosar en 3 tipos de unidades: la unidad de efecto, la unidad de interés y la unidad tonal, de atmósfera, ¿no? Las notas emocionales. La unidad de efecto acá ya se da desde la primera oración y el título, ¿no? Eso que de alguna manera golpea la sensibilidad del lector, ¿no? Casa tomada. Y después nos gustaba la casa, ¿no? Ya el título nos moviliza, pero la primera oración dice nos gustaba la casa porque aparte de espaciosa guardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos. Un contraste, ¿no? Entre esa casa tomada, que no sabemos por qué o por quién, y de repente ese primer párrafo, que es toda una declaración de placer de los hermanos de estar en la casa, ¿no? Y de guardar los recuerdos de los bisabuelos. La unidad de interés estaba en relación a cómo va a terminar, ¿no? Cómo nuestro interés va creciendo a lo largo de todo el texto y a medida que lo vamos leyendo. Y por último, la atmósfera, la unidad tonal, las notas emocionales. Acá es permanente, aunque es muy difícil de circunscribir a una sola parte, pero se da por este ambiente opresivo, la cotidianidad amenazada, la toma, lo otro amenazante, está siempre, está permanentemente en el cuento. Otra de las características que habíamos visto desde la poética de Poe, ¿no? El final sorpresivo. ¿Qué decía Poe? El efecto debe producir una estremecedora sensación de misterio, ¿no? El efecto del final sorpresivo. Esa sensación de misterio nos invade cuando algo extraño, raro, sobrenatural acontece en el mundo cotidiano. Nosotros acá en este final tenemos la huida y abandono, esa corrida final de los hermanos para llegar al lugar de la salida e irse y dejar todo del otro lado. Igual más que sorpresivo parece responder a la poética de Quiroga, ¿se acuerdan? Que decía que hay unas frases breves que son indispensables, ¿no? Para finalizar los cuentos, con una emoción que se mantiene hasta el final. Y acá tenemos que decía, antes de alejarnos tuve lástima, cerré bien la puerta de entrada, tiré la llave de la alcantarilla, y compadeciéndose de algún pobre diablo que se le ocurriera robar y meterse en la casa a esa hora y con la casa tomada, la hora de la noche, ¿no? Es donde pasan todos los misterios. Habíamos visto y algunos lo utilizaron, no todos, pero por ahí lo conocen, a Piglia en formas breves, yo creo que lo volví a subir este año, el cuento moderno que viene de Chekhov, de Mansfield, de Joyce, abandona el final sorpresivo, la estructura cerrada, ¿no? Casa tomada podría hacer esto, porque además Piglia habla de 2 historias, ¿no? En el cuento clásico se cuenta una historia anunciando que hay otra, pero en el cuento moderno se cuentan 2 historias como si fueran una, están muy imbrincadas. La historia secreta se construye con lo no dicho, con el sobreentendido, con lo que está aludido, pero no se dice, ¿no?
Yo creo que está subida al bloque de bibliografía complementaria o opcional, después si no lo chequeo y lo subo, porque es muy interesante incluso para cuando ustedes aborden la novela, ¿no? Y la novela no es un cuento largo, pero tiene una acotación también de proceso y es bastante breve y a veces se da esto de una historia que va en la superficie y otra historia que va por abajo. Acá si habláramos de esta poética de Pilia, diríamos que tiene mucho que ver con la historia de la casa en la superficie, pero la relación y los miedos y los fantasmas de los dos hermanos es la historia que va por abajo. Está con lo dicho, con la alusión, con algún indicio, ¿no? Perfecto, Cori me dice que está subido Pilia. Muy bien. Primera parte de la bibliografía habla mucho y se centra mucho en el tema de la lectura, ¿no? Que es, además de descifrar un código, un encuentro expresivo, y la lectura es el hecho que pone en acto todas las potencialidades del texto, ¿no? Por supuesto, el que percibe y activa las potencialidades del texto es el lector. Mi idea justamente a lo largo de literatura 1 y de literatura 2, para lograr un hilo conductor entre ambas, es que todos se vuelvan lectores expertos y que dejen la anécdota. El lector ingenuo por ahí es el que está más apegado a la primera lectura, ¿no? A la lectura de lo que está en la superficie del texto. El lector experto es justamente este que puede poner en acto todas las potencialidades del texto. Y esto se relaciona con los autores que están subidos también como bibliografía adicional y obligatoria, que es Eco y Barthes. Barthes vimos en el cuatrimestre pasado, el esquema funcional y es una figura dentro de los estudios narratológicos. Acá hay un texto para mí fundamental para ver cuál es el papel del lector, porque habla de la muerte del autor, ¿no? Y Barthes dice que darle a un texto un autor es imponerle una seguridad, ¿no? Proveer al texto de un significado único y último. Pero él dice que si para abordar un texto eliminamos la idea del autor, ojo, porque acá también a veces hay alguna confusión, no, pero el texto fue escrito por alguien. Obviamente, eso es indiscutible, pero sí para abordarlo literariamente. Nos olvidamos de la idea del autor, de la vida de él, de las cosas de la vida de él que pudieron haber influido en la producción de algo, no importa eso. Si eliminamos esa idea, el texto se abre como una flor, se llena de innumerables posibilidades, porque nosotros como lectores nos convertimos en co-creadores del sentido, contribuimos a darle un sentido, que era un poco lo que muchos hicieron cuando hicieron el ensayo. Le dieron un sentido, leyeron desde otro lugar. Y Casa Tomada es un ejemplo de eso, porque acá el papel del receptor es el que actualiza, el papel de alguien que actualiza el texto. ¿Recuerdan Eco? Eco dice que hay que actualizar el texto porque el texto es como un mecanismo perezoso. Dice la palabra, me imagino que la traducción es esa, ¿no? Perezoso, ¿no? Vago. El texto es vago, ¿no? Y lo que necesita el texto es que alguien lo haga funcionar. Ese alguien es el lector. ¿Cómo? Bueno, el texto es vago porque deja un montón, es vago, es perezoso, porque deja un montón de espacios en blanco. Y esos espacios en blanco están ahí para algo. Es para que el receptor los llene, les dé un sentido, haga un rearmado de ese sentido que le están dando los diferentes aspectos del texto. Acá es importante recordar esa distinción que hacíamos entre historia y discurso, ¿no? Que los distintos autores de los estudios narratológicos lo hacen. Hablamos de historia como son los sucesos, los acontecimientos, los hechos, netamente. Eso que podíamos dilucidar en una secuencia narrativa, ¿no? Yo les decía, en general con oraciones unantes, 4 o 5, todos los cuentos tienen 4 o 5 hechos. Y el discurso, esto simplificando, ¿no? El concepto es el modo de contarlos, es el narrador que se utiliza, son los tipos verbales que se utilizan, son las figuras retóricas que se utilizan. Hay una reseña que hace
Pampillo hacen, Gloria Pampillo y Ana María Sarchioni sobre Barthes en La araña en el zapato, que explica mucho esto de los estudios narratológicos. Yo lo subí esta mañana, los primeros capítulos nomás, no tengo versión de todo el libro, versión digital, pero es lo que se dan los primeros capítulos como para explicar esto de los estudios narratológicos en un lenguaje bastante cercano, así que les puede servir en el caso de que quieran abordarlo, si no con esto alcanza. Volvamos entonces a, teniendo en cuenta esta distinción entre historia y discurso, casa tomada. La historia es ciertamente mínima, porque hechos, lo que son hechos, lo que ocurre, es bastante poco, ¿no? Entonces tenemos que acudir a lo discursivo, ¿no? Y los núcleos narrativos, como decía Barthes, son estos hechos que no se pueden suprimir, y hay muchos otros que son los indicios, que tienen otra de las funciones, que son sutiles sugerencias. Esos espacios en blanco que llena el receptor con su lectura. Están ahí los indicios. Ahora, nosotros tenemos que poder detectarlos y poder leerlos en función de lo que nos está sugiriendo el texto. ¿Cuáles son, en este caso, los indicios? Lo más importante que me parece dentro de este cuento es la identificación, ¿no? De qué cosa toma la casa. Las señales de opresión y de sumisión de los hermanos frente a eso que toma la casa. Es decir, ¿cómo la toma? ¿Por qué la toma? La atmósfera. ¿Cómo se da la atmósfera? Habíamos dicho de las notas emocionales. La mención de los abuelos, la mención de los antepasados, la repetición de actividades, ¿no? En los dos hermanos, ¿no? Las estrategias por un lado, el tejido por otro, las pesadillas, que se mencionan en algún momento, la perturbación de esas pesadillas. Hasta algo que se acuerda del cuento que puede empezar in medias res significaba en el medio de las cosas. Es decir, nosotros ya presenciamos los acontecimientos cuando ya la tomaron en algún momento, tomaron alguna parte. No es la primera vez que algo toma la casa. Entonces, eso que empieza en medias res también tiene un efecto, porque hace que nosotros llenemos con preguntas, con presunciones, con inferencias, ¿no? Cuestiones anteriores a esa historia en sí. Entonces, antes la casa ya había sido tomada. Y entonces, en el cuento, propiamente dicho, la toma aparece no como un suceso que se da por primera vez, sino como algo que está naturalizado. Que algo toma la casa y los hermanos lo aceptan impasiblemente. Entonces, hay una larga secuencia descriptiva también o catálisis de qué es la casa, pero todo está en función de dilucidar qué importancia despliega sobre los personajes de los hermanos. Y esta toma naturalizada, nosotros accedemos a esta toma naturalizada. Y eso es tal vez lo más inquietante que tiene el cuento. Entonces, ¿cómo hace el lector? Bueno, va dando un sentido, va activando estos detalles en función del texto. Percibe los elementos subyacentes, los explícitos, los implícitos. Y la lectura significa darles relación en un tono. Hay un librito de Barthes que se llama SZ, que ahí Barthes habla de 6 códigos, dice que los 6 códigos narrativo, cultural, sémico, simbólico, hermenéutico, son como claves desde los que podemos analizar una novela, un cuento. Uno de esos códigos es el hermenéutico. Y él dice que el hermenéutico plantea un enigma, que es muchas veces una pregunta. Y esa pregunta la destaca en el cuento. Y eventualmente la resuelve. A veces no. A veces la resolución de esa pregunta queda del lado del receptor, del lector. Y acá el enigma que se plantea desde el inicio para el lector es quién toma la casa. Además, ¿por qué los hermanos no se resisten? Porque el enigma, fíjense que está del lado del lector, no del lado de los hermanos. Los hermanos, en realidad, no están preguntándose, che, ¿qué será esto que tomó la parte de atrás? ¿No? No se preguntan eso. El enigma va para el lector. Y también la resolución de ese enigma queda del lado del lector.
muy interesante. En algún momento les voy a subir algún apuntecito sobre ese Z, o si alguna lo tiene, lo puede ir leyendo, se encuentra fácilmente en la web. El abordaje por lexías de un texto literario según estos códigos, ¿no? El narrativo, el cultural, el sémico, el comunicativo. Muy, muy interesante para cuando llegue el momento de analizar la novela. Entonces, esto en cuanto a la lectura. El análisis literario consiste en la descripción metódica y lo más exhaustiva posible de los componentes del texto. Pero es también encontrarle un sentido, encontrar ese sistema que une a todos esos elementos y no una cosa que vayamos diciendo, bueno, acá encontramos esto, acá encontramos lo otro y acá lo otro, sino la verdadera lectura interpretativa es lo que le dé relación a todos esos datos que vamos a encontrar. ¿Para qué? Para comprender cabalmente una obra, para interpretarla y a partir de eso para valorarla. Va a pasar mucho en los cuentos de Borges, ¿no? En general está esta presunción de que Borges es difícil, Borges tiene un montón de citas, Borges es inabordable. Y en realidad cuando empezamos a ver los cuentos en función de un sistema y los cuentos que responden a núcleos temáticos, a ejes temáticos dentro de un autor, la podemos valorar mejor. ¿Sí? Ténganlo en cuenta para cuando lleguen a la unidad de Borges. Primero me circunscribo en la primera parte del cuadernillo. Habla del escritor y el narrador, que es una distinción fundamental. El escritor es el que produce la obra literaria. El narrador es esa elección para la manera de contarlo. Puede pasar que el escritor saca del sentido un narrador que de repente nosotros sepamos que tiene su manía, su figura, incluso su nombre, ¿no? En los cuentos de Borges pasa mucho que Borges está como personaje. Entonces nos quiere hacer creer que el escritor, el escritor y su fantasma, esa elección, su narrador, son las mismas personas. Pero lo que ocurre acá es que el escritor se ha ficcionalizado, ya no es más el escritor de carne y hueso. El escritor desaparece en el texto literario para dar lugar al narrador. No hay que confundirlos. Es decir, nosotros como lectores expertos tenemos que saber que nunca estamos en contacto con el escritor, sino con el narrador. Esto surgió en algunas, incluso en algunos exámenes que algunos de los otros profes preguntaba, pero esta es una distinción que se ve mucho en literatura 2, ¿sí? Que tiene que ver justamente con que nosotros nunca estamos en presencia del escritor, sino con su máscara, que es el narrador y que es una elección estética, ¿sí? Elegir para estos hechos un narrador como contarlos, y por eso hay tanta variedad de narradores. ¿Sí? Por eso se apunten en que tenemos los narradores básicos y los entrecruzamientos. ¿Sí? Estoy muy entusiasmada, pero vamos hasta acá. ¿Hay alguna pregunta? Quiero darles el espacio por si hasta acá está entendido o se nota por dónde voy vinculando lo teórico y el cuento de Cortázar. Perfecto. Silvia dice que sí. Romy también. Romy, creo que en tu examen había habido una pregunta de la diferencia de escritor y narrador. Ah, perfecto. Bien. Yo creo que en ese momento aclaré que esto era bastante, es tema de literatura 2, ¿no? Así que no era tema nuestro porque si bien en literatura 1 hay algunas referencias, se ve con claridad esta distinción en literatura 2. ¿Está bien? Cristalino, dice Nati Sago, divina. Bien, vamos a esto que no lo confundimos. Entonces, para siempre nosotros estamos en contacto con el narrador, nunca con el escritor, es una máscara. ¿Está bien? Perfecto. Bien, Angie dice Barte Cieco. Bueno, pero me viene bien Angie para decir
que tanto Barthes como Eco, a veces por ahí la expresión del texto en crudo a ustedes les puede resultar lejana, porque es muy teórico y a veces también las traducciones, convengamos que no están escritos en castellano y las traducciones pueden diferir y pueden variar. Por eso el apunte. Manéjense, yo pongo en realidad el texto en crudo para que vean si lo van a citar, de dónde está sacado y puedan citar el texto completo con las cuestiones del caso relacionadas con la citación bibliográfica, pero el apunte, y yo les hice, es lo fundamental. ¿Sí? El apunte tiene que ver con eso que es lo más relevante dentro de el texto. Porque es como si yo lo comentara en clase y les dijera, bueno, estos son los puntos fundamentales que trata el autor, ¿no? El resto, hay a veces ejemplos que no tienen que ver estrictamente con lo que a literatura 2 le interesa relevar para que ustedes lo utilicen, ¿sí? Ok, muy bien. Sí, sí, Iris, te veo, si estás escuchando, dame ok. Muy bien. En este cuento en particular, En este cuento en particular, el narrador y el escritor parecen tener lejanamente algún gusto en común, la literatura francesa, como sabemos que a Cortázar le gustaba y que además era traductor, pero el escritor está desaparecido. Acá siempre estamos en contacto con el narrador. Entonces vamos a clasificarlo. Persona y punto de vista del narrador, visión conjunta. Esto es fundamental, este entrecruzamiento, ¿no? Porque dice, en lo teórico que nos dice que dos o más personajes comparten una misma experiencia y es narrada por uno de ellos con visión colectiva, en primera persona del plural. Y hay muchos de los verbos y muchos de los pronombres que remiten a esta situación de la primera persona del plural, ¿no? No importa mucho quién es el narrador, sino los sucesos sufridos por los dos, ¿no? Entonces se da mucho esta repetición de los verbos en primera del plural, el nos o el a nosotros, o no nos dejó casarnos, ¿no? Eso está muy destacado dentro del cuento. Teniendo en cuenta esto y las consultas que hubo sobre los narradores, siempre traten de vincularse con el punto de vista más representativo y más abarcativo dentro del cuento, ¿no? No con una partecita, ¿no? Cuando uno terminó de leer, ¿qué es lo más representativo de ese cuento? ¿No? Porque acá me pueden decir, sí, también utiliza la primera persona del singular, está bien, pero cuando hay tanta repetición, tanto predominio de esa primera persona del plural, es que estamos en presencia de la visión conjunta, porque casi es como una unidad el personaje del narrador y el personaje de la hermana de Irene, que por otro lado tiene que ver con esos sentimientos que los unen más allá de la casa, que hablan de sus propios fantasmas, ¿no? Este tema de la relación de ellos que va muy por abajo también está, me parece que destacado en la elección de este narrador. Y pequeño detalle. Clasificaciones de narradores hay un montón. Yo las conozco a todas, pero no conozco a todas, es decir, conozco mucha cantidad de clasificación de narradores, porque sería inabarcable conocer a todos los teóricos que dijeron, bueno, hay tantos narradores, hay cuáles, etc. Está Anderson Lindbergh, que da una clasificación, está Friedman, que da otra clasificación, está Genet, que creo que los chicos de presencial que ahora están en distancia también. Entonces, para evitar esa diversificación, y porque no es el sentido de literatura 2 ahondar demasiado en eso, sino circunscribirse a lo que dice el cuadernillo y a lo que yo pueda ampliar, lo que dice la punta de narradores es con lo que ustedes se van a manejar. De esa manera circunscribimos los narradores a esa clasificación, porque si no se vuelve inabarcable la cantidad de teóricos que dan algún cuadro, alguna clasificación de narradores. Así que con lo que tienen les tiene que alcanzar y traten siempre de ver lo más abarcable. ¿Tá? Tema del cuento. ¿Sí? Ya vimos entonces escritor narrador, la lectura, vemos el punto de vista,
Vemos cómo la lectura activa los espacios en blancos que están en blanco que están del cuento. Vamos ahora al tema. El tema es el nivel interpretativo de los factos. Fácticos, siempre que hablamos de los fácticos, son los hechos. De facto es de hecho. Los fácticos son los hechos. El tema nace de un proceso de generalización. ¿Qué significa eso? Que nace de un trabajo de elaboración del lector. ¿Sí? No es algo que esté dicho textualmente dentro del cuento. Por eso es un proceso de abstracción. ¿Está bien? En el apunte de temas yo les había puesto como algunos textos bastante conocidos y cómo sería una primera aproximación y por qué esa primera aproximación no estaba bien, y después sí con el nivel de abstracción. En este cuento decir que el tema es un par de hermanos y una casa que está amenazada de ser tomado por algo desconocido es una primera aproximación, pero todavía no está bien, porque es algo que está atado a lo fáctico, es decir, está atado a los hechos, y por eso hay que mejorar. ¿Sí? Natia y bueno. Entonces, si hay que mejorarlo, yo puse en la wiki, abrí una wiki para que las que hicieran el trabajo práctico 1, que es opcional, el último punto, que es poner el tema de un cuento, lo hagan por medio de la wiki. Va a estar, creo que mañana, disponible la wiki. Yo ahí ya puse, para adelantarme, el tema de casa tomada. Fíjense que voy a hablar de lo abstracto dentro del cuento. La invasión y avance de lo desconocido que desequilibra un orden establecido y crea el conflicto o ruptura entre ¿qué? Entre lo familiar y lo externo, lo ancestral y lo nuevo, lo estable y lo que va variando. La invasión y la ruptura, entonces sería el tema del cuento. Pero como el tema de un cuento no se puede decir con una palabra o dos, hay que desarrollarlo justamente para que quede como una cosa que abarque realmente la totalidad del cuento. La invasión y avance de lo desconocido. Fíjense que no digo algo toma la casa, porque eso sería estar en el nivel de los hechos. La invasión y avance de lo desconocido que desequilibra un orden establecido, el orden cotidiano, ahí está. Los dos hermanos y esa vida lineal, ¿no? Y crea el conflicto y la ruptura entre lo familiar, lo endogámico, esto que es tan fuerte acá, los hermanos entre sí y los hermanos con sus antepasados, y lo externo que vive. ¿Sí? Entre eso ancestral de los abuelos y lo nuevo que entra con violencia, entre lo estable de esa existencia pasiva y lo variable que los empuja hacia afuera. ¿Sí? Esa es mi explicación. Igual, el tema cuando lo enunciamos no tiene que aludir nunca a los hechos. ¿Sí? Ahora lo repito. Vamos a las consultas. Nati dice, lo yo enmarcado y traspuesto no me queda claro. Ahora lo veo. El tema puede tener varias interpretaciones. En general, lo que puede pasar, Romy, es que con diferentes palabras estemos diciendo lo mismo. ¿Sí? Esto que yo estoy enunciando es lo más abarcativo y generalizante. ¿Sí? A ver, es lo más abarcativo y generalizante. ¿Va ahí, Romy? Debe ser la conexión que está fluctuando. Bien, entonces, por ahí hay diferentes niveles de generalización. Yo trato de hacerlo con lo más abstracto posible. Vayan por ese lado y va a ir bien. Pero a veces las palabras que utilizamos son diferentes. Nati Sago, yo enmarcado. El yo enmarcado en general aparece al inicio y después no aparece más, ¿no? Yo para eso recomendé un par en el cuadrito de los narradores, un par de leyendas de Becker, ¿no? Que empieza un narrador, hay como un espacio, y después empieza uno y empieza la leyenda en sí. Es como el mundo de afuera que presenta una historia que fue contada por diferentes generaciones. Entonces, en primera persona, el narrador dice, y esta historia que ocurrió en Toledo por muchos años se fue, y ahora yo se las cuento a ustedes, punto. Y ahí empieza una historia en la que él desaparece, es decir, enmarcó.
¿sí? Nosotros teníamos este tipo de narrador cuando vimos los ejemplos de las Mil y una Noches, que era el yo enmarcado, que estaba el personaje de Sherazade que contaba la historia, pero después en la historia en sí, ella no aparecía, ella y el sultán, no aparecían para nada. En la intrusa, claro, en la intrusa de Borges, déjenme pensar, sí, hay como me la fue contada esta historia por Santiago Dabove, que a su vez había sido contada por otro en un velorio, etcétera. Ahí está el yo enmarcado, ¿sí? Arranca así. Y después, en la historia de los hermanos Nielsen o Nelson, no aparece más ese yo que había iniciado la historia. ¿Está bien? Es como que la aclara que yo la voy a contar porque me la contaron. Pero después la historia en sí, ese yo no aparece nunca más. Eh, a ver, aguárdenme un segundito que voy mirando. El yo traspuesto tiene como diferentes variantes, hay como un cambio de óptica interna, es el más complejo y la verdad que se circunscribe solo a los ejemplos que tienen en el cuadrito. No hay muchos más ejemplos porque es un narrador bastante complejo. Quiroga tiene como los ejemplos más claros. Cuando es narración en segunda persona, Romy de Sesta dice axolotl, exactamente, esa transposición de diferentes estados del narrador en primera persona, que primero es una persona y después es un pececito, ¿sí? A ver que no quiero quedarme con ninguna de las dudas. Vale, decía, en la narración en segunda persona puede haber narrador testigo. El tema es, como les decía en uno de los foros, si eligen uno de los entrecruzamientos, eso invalida que hablen de los narradores básicos, ¿sí? Ya cuando hablamos de entrecruzamientos, no podemos decir, hay segunda persona y hay primera protagonista. No, eligieron segunda persona, fundamentan por qué, ¿sí? Eligieron testigo, fundamentan por qué, pero no lo mezclan con los entrecruzamientos o combinaciones. Este es un error muy frecuente, así que traten siempre, como les decía antes, de utilizar una sola clasificación, la más abarcativa, la más representativa del texto. ¿Está bien? Muy bien. Sigamos entonces. Repito el tema. Igual después va a aparecer en la wiki. La invasión y avance de lo desconocido que desequilibra un orden establecido y crea el conflicto, la ruptura entre lo endogámico y lo externo, lo ancestral y lo nuevo, lo estable y lo variable. ¿Sí? Si alguna por ahí quiere poner la ruptura entre lo endogámico y externo o lo familiar y externo a raíz del avance de lo desconocido, está bien. Por ahí hay veces que la construcción puede variar de un tema a otro, pero la generalización tiene que ser más o menos la. Vamos a la idea central o cosmovisión, concepto que ya hemos visto en literatura 1. Se llama cosmovisión, o idea central, o Weltanschauung, o visión de mundo, o concepción de mundo. Está tomado de ese filósofo alemán que se llamaba Dilthey, ¿no? Que dice que a través de las cosmovisiones los seres humanos de todos los tiempos han tratado de hacer frente a las preguntas sobre la vida y la muerte, ha sido el prisma a través del que se ve una época. Es un concepto altamente filosófico, pero no debemos olvidar, debemos recordar lo que dice Anderson Inberg, que dice, detrás de cada uno de los componentes de un cuento late una concepción del mundo. La oigamos o la adivinemos, siempre está allí, directa o indirectamente, explícita o implícitamente. Por eso, la concepción del mundo combina en sí la reflexión consciente acerca de la vida, pero también los intereses inconscientes, las preocupaciones de orden práctico, es decir, los vestigios materiales, los signos de un grupo social, las modas, las costumbres. En el cuento de Cortázar se pueden ver varios aspectos de la visión del mundo. Por un lado, se ve la vida acomodada y tranquila de una clase social, ¿no?, que se resiste a los cambios cotidianos, pero cuando ocurren los está aceptando con facilidad. La clase acomodada en que se ven los indicios de las actividades de los hermanos. Tampilla, literatura francesa, por ejemplo, para él, el tejido para Irene. La clase acomodada se ve en el dinero que llega de los campos, en los antepasados que pesan sobre ella,
En la vida cotidiana, lejos de los sobresaltos del trabajo, ¿no? Hay gente que está, los hermanos en la casa y nada más, no tiene una actividad en el afuera. Y en medio de esa vida reposada, de esa cotidianidad, llega lo inesperado, el extrañamiento que se percibe ante la entrega. Y acá, esto que dije primero, hacia la cosmovisión de Cortázar, pero muchas veces la cosmovisión de Cortázar tiene que ver con que lo fantástico, esto dicho por él, ¿no? Lo fantástico no se espera a la vuelta de la esquina, ya que es su manera de significar que los hechos de la vida en general, ¿no? Para poder vislumbrar los límites de la razón. En esto que es tan cotidiano, damos vuelta a los ojos y ahí está lo extraño, lo maravilloso. Romy dice, ¿el tema puede ser el miedo que hace que se escapen antes de enfrentarlo? Puede ser, me parece que es un aspecto del tema. Pero ojo, porque si vos hablas de escaparse, ¿sí? Tiene que ver con que estás hablando de un hecho en particular. Tenés que lograr abstraer hacia dónde va ese miedo, justamente, y ahí aparece el tema de lo desconocido. Latizago dice, no necesitábamos, ganamos la vida, tal cual, ¿no? Eso, además de los indicios, está explicitado. No necesitábamos ganarnos la vida, ¿sí? Bien, entonces, dentro de la cosmovisión de Cortázar, lo fantástico nos puede esperar a la vuelta de la esquina, ¿sí? Cuando ve esas coincidencias, esas conexiones extrañas, ahí está lo fantástico. Silvia, te escucho, con respecto al tema. Dispara. Dispara mientras sigo, porque si no me van a cortar la conexión. Ahí, a las 12 nos corta. Estructura. Trama. Siempre está asociada a introducción, nudo y desenlace. A veces están muy apretadas estas tres partes. Es una segmentación que se utiliza para analizar, nada más. Aquí vemos una introducción que es una larga secuencia descriptiva de la casa y las actividades de los hermanos. En esta parte de la trama siempre se despierta el interés con respecto a la casa. El nudo comienza, ¿no? Cuando dice que en la página 4, esperen que lo pongo, lo recordaré siempre con claridad porque fue simple y sin circunstancias inútiles. Ahí también está el tema del nudo, que ahí cambia, ¿no? Ahí hay un hecho que cambia toda esa cotidianidad que se venía describiendo antes. Y a partir de ahí los indicios o notas emocionales se intensifican, van creciendo hasta el final. En el desenlace se da la distensión cuando se resuelve, ¿no? La tensión entre los hermanos y la toma de la casa. Se satisface la curiosidad con respecto a esa tensión, es decir, no a qué está tomando la casa, pero sí cómo se resuelve esa lucha interna. Gana lo que toma la casa, no ganan los hermanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque son expulsados definitivamente de la casa. Recuerden que en la trama, según lo que dice la teoría, hay dos elementos fundamentales, conflicto y clímax. Conflicto es el combate o lucha interior, es el núcleo de la estructura, en este caso del cuento. La invasión, el progresivo desplazamiento de los hermanos por las fuerzas que desconocen, es ese combate, ¿no? Entre ellos y lo que toma la casa. Ahí está ese tironeo, esa lucha de fuerzas. Las dos fuerzas que ejercen una acción y se van hacia un punto crítico. El espacio litigado es la casa. Las fuerzas desconocidas de un lado, los hermanos del otro. Y esa lucha va increciendo hasta el final, hasta el clímax que viene antes del final. El clímax es ese grado de mayor intensidad dentro de la escala ascendente. Y acá lo podemos ver en, no sé si dice en la página, lo marqué con verde, no nos miramos siquiera, con azul. No nos miramos siquiera, apreté el brazo de Irene y le hice correr conmigo hasta la puerta cancel sin volvernos hacia atrás. Los ruidos se oían más fuerte, pero siempre sordos, a espaldas nuestras. Cerré de un golpe la cancel y nos quedamos en el zaguán. Ahora no se oía nada. Ese es el clímax, el punto máximo de tensión dentro del cuerpo, ¿sí?
Después solo queda el desenlace, el abandono final de la casa de los hermanos y la nota emocional de tirar la llave para que ningún extraño pueda acceder a la casa y encontrarse con la casa tomada. Lo último que dice la teoría es acerca de trama, ya vimos la trama, la estructura, conflicto, clímax, el resumen. De todas las obras ustedes van a encontrar, especialmente en Internet, una multiplicidad de resúmenes. Ahora, de todo esto que fuimos analizando, con leer un resumen lo perdemos. ¿Para qué se hace el resumen? Simplemente por una cuestión metodológica, ¿no? En una monografía, en un ensayo, se hace un breve resumen del texto para que queden claros los hechos, ¿sí? Pero para leer, siempre la recomendación es que lean el texto completo y no los resúmenes, y menos los resúmenes que circulan por Internet, ¿sí? Bien, vamos a ver. Voy a las consultas. Me apuré, chicas, disculpen, pero el tema de la conexión me está corriendo. Bien, con respecto al tema, Eugenia dice, yo había pensado que también un componente referido a las consecuencias de la actividad absoluta. Perfecto, pero ahí está lo que es estable y que se ve amenazado por lo variable y por lo nuevo. Ven que estamos diciendo lo mismo, pero yo lo que hago es expresarlo de manera más generalizante y abstracta, que esa es la manera de expresar el tema. Nati Sago dice, igual es medio paradójico. Probablemente, sí. La literatura no es, en 2 más 2 puede dar 5 literatura, ya sabes. Igual es medio paradójico que tire la llave para que no entre nadie cuando se supone que algo ya entró y los desplazó. Bueno, es interesante esto que planteas, porque evidentemente lo que ellos resguardan es algún pobre diablo, creo que dice, déjenme chequear cómo dice. No fuese que algún pobre diablo se le ocurriera robar y se metiera en la casa de esa hora y con la casa tomada. Ellos resguardan la casa, pero de un elemento humano, de alguna persona, algún ladrón, algún pobre diablo. Lo que, de alguna manera, nos da a entender que lo que tomó la casa era algo inhumano, extraño, fantasmagórico. ¿Sí? Yo lo miro por ese lado, Nati, por ahí te cierra desde ese lugar. Lo que los desplazó no era algo humano. Entonces tira la llave el narrador para justamente evitar que alguna persona humana entre en la casa tomada. Ahí está, muy bien, Manina, ahí coincide conmigo. Bien, Romina dice, yo pensé que no hubo nada, que solo fue un pretexto para cambiar y se lo adjudicaron a algo extraño. Bien, el algo extraño está lexicalizado, está explicitado, no sabemos qué es. Ahí justamente entra la interpretación de la historia 2. ¿Por qué? La relación con los hermanos es altamente familiar, endogámica, de hermanos, pero que hay como un momento del cuento en que dice, yo creo que la casa decidió clausurar nuestra dinastía o algo así, y que el nuestro era un matrimonio de hermanos, ¿sí? Creo como algo ligeramente, que hay textos escritos sobre esto, por eso les decía que es un texto muy abordado, esta relación simbiótica, como dice Romy, del matrimonio de hermanos, que hay casi como una cuestión por algún motivo incestuosa, algo que los está amenazando casi desde ellos mismos. Entonces, probablemente sean los propios fantasmas los que están tomando la casa. Y eso algo que no está explicitado no sabemos qué es, ¿no? Claro, justamente. Lo de Iris dice está quebrada porque son un tipo de matrimonio. Y la mención, recuerden como dijimos siempre en literatura 1, nada es casual en un texto y todo está ahí como un banquete de sentidos para que nosotros lo veamos. La mención de la palabra matrimonio no es inocente, nada es inocente dentro de la palabra, ¿sí? De hecho, yo me acuerdo hace muchos años cuando leí este cuento con chicos de 5º año, del último año de la escuela media, y uno me dice, sí, se puede ser eso, porque a mí me llamó la atención que en el último párrafo él dice, rodeé con mi brazo la cintura de Irene. Y al chico le había parecido como que era un abrazo que transgredía lo fraternal, ¿no? Era algo
mucho más conectado con otra parte que no fuera lo fraternal, ¿no? Abrazar por la cintura, dice. No parece muy fraternal, dice Euge, tal cual. Entonces hay como una serie de sentidos que hablan de la relación, fíjense la noche, cuando habla de las pesadillas, que las habitaciones estaban muy próximas, esa intimidad interrumpida por un breve espacio. Entonces hay algo muy íntimo entre los hermanos que no está dicho, no está explicitado, pero que algo de los sentidos que nosotros rearmamos, esos espacios en blanco de los que hablaba Eco, partes, ¿no? Que el texto necesita ser actualizado, ahí están esos espacios en blanco. Ustedes los están detectando. Sí, bien, ahí voy con esto, Laura Cerrella. Eh, Corina dice, es una relación que se da mucho en las décadas del 50, 60 y antes también, para los que leyeron en Literatura 1 El hundimiento de la casa Usher, y cómo el narrador asiste a ver al hermano, a uno de los hermanos, Usher, que vivía con la hermana, tiene que ver. Cortázar ha traducido muchos cuentos de Poe y me parece que hay también una influencia de eso, ¿no? Eh, Léanlo, El hundimiento de la casa Usher, se ve nuevamente el tono morboso, eh, la enfermedad de uno de los protagonistas, la convivencia con la hermana, la aclaración de no sé qué sentimientos tenía hacia su hermana, que dice el narrador, ¿no? Entonces, de alguna manera, esos espacios cerrados en los que parece que no pasa nada y pasa de todo, ¿no? Sí, Angie, esos espacios en blanco son los indicios y lo que nosotros hacemos con los indicios, ¿no? Lo no dicho, pero está dicho a través de un indicio. Entonces, hay cosas mencionadas que no son inocentes y que nosotros como lectores expertos rearmamos en nuestra interpretación. Esperen que, listo, dice Angie, bien. Eh, Voy a lo que dijo Lau Ferrella. Dice, se habló mucho de este texto y muchos coinciden que lo que le está tomando en la casa son las clases medias populares. Tiene que ver también con una interpretación que va más allá del texto y que a mí no me gusta mucho por eso, porque estamos en la línea justamente de evitar asociar eh, al escritor con su máscara del narrador, ¿no? Entonces, hubo una lectura muy difundida y para mí muy cercenadora de todos los sentidos que nos puede plantear el cuento, que habla acerca de que la clase acomodada, la casa era la Argentina, la clase acomodada está representada por los hermanos y lo que toma la casa son las clases populares. Yo la verdad no encuentro dentro del cuento indicios de esto, ¿no? Claro, sí, me imagino, Lau, porque Cortázar, este tipo de interpretaciones no era lo que más le gustaba y a mí me parece que limita nuestra lectura, ¿no? Porque es como circunscribir. Bueno, Cortázar en un primer inicio era antiperonista, esto es del 51, cuando justamente se daban las migraciones internas. Cortázar al principio había tenido una serie de declaraciones que decían de cómo esas clases populares invadían Buenos Aires. Y para mí dentro del texto, y siguiendo esta línea de que nosotros dentro del texto nos olvidamos del autor, me parece que cierra más cualquier otro tipo de explicación de los miedos, de los propios fantasmas, de los antepasados, de todo lo que nos está diciendo el texto y que puede ser mucho más enriquecedor que la interpretación esa política que vos traes, que sí es verdad, está muy difundida en la web. Por eso en la web no hay que darle la entidad de santa web, y hay a veces que leerlo desde el punto de vista crítico, ¿no? Bueno, chicos, chicas, creo que me parece que voy a mirarlas un poquito, a ver si andan por ahí. Pocas tienen cámara. Ya vamos llegando. Ori, Iris, bien. Lau te saluda, Iris. Perfecto. Bueno,
Idea entonces, objetivo de la clase, espero que se haya cumplido, que era analizar el cuento desde la teoría literaria del cuadernillo y desde otras teorías para poner en práctica lo teórico. Es decir, de alguna manera, ir viendo lo que ya habíamos adquirido en literatura 1 y lo que tenía toda esta primera parte de análisis literario de literatura 2 para aplicarle un cuento y ver un poco lo teórico en lo práctico. Cosa de también ir guiando, ¿no?, el análisis, ir ampliando la mirada e ir construyendo esto que es mi objetivo, que es que ustedes se conviertan, construyan un lector experto en ustedes, más allá del ingenio. Por mí esta parte ya está. Ahora en el chat pueden seguir preguntando de esto o de lo anterior unos minutos más hasta que se corte la conexión. ¿Está bien? De todas maneras, recuerden que si no se pudieron quedar hasta el final, esto queda grabado. Aquí, Majo, ok, me alegro. Cualquier duda saben que pueden consultarme por la plataforma, por el foro, por el mensaje privado del foro, por el mail. Sería un placer para mí estar con ustedes nuevamente. Angie, decime si me querés preguntar algo más. Ah, trabajo práctico, dale. Gracias Sandra, gracias Silvia, Paula. Cualquier cosa seguimos por el foro, sí, disfruten del sábado. Eugen, no hay problema, después queda grabado. Besos a todas. Lau, un placer, mucho gusto. Buen fin de semana para todos. Angie, me quedo en línea. Gracias Romy, gracias Eugenia. Disfruten de lo que queda del fin de semana. Hagan las ejercitaciones interactivas. Son parecidas al parcial. Recuerden, después capaz que alguna consigna se repite en el parcial que va en un solo horario. Ténganlo en cuenta. Planeen el horario del parcial, ya está ahí en el cronograma. Buen fin de semana para vos, Juli. Angie, dispara, dale. Espera, ahora te pongo micrófono a ver si podemos hablar. Ahora que ya se fueron desconectando. Angie, ¿estás ahí? Pregunta lo que quieras. No te anda nada. Ah, bueno. Bueno, entonces escribí, dale. Escribí lo que quieras. Dale. Preguntame por acá. Escribí lo que yo te contesto. Y si se llega a cortar la conexión, me escribís por mail. No te preocupes que yo hoy hablo. Voy a cortar la grabación así no se